Curaçao Plaza Hotel del corazón de Punta. Práctico, económico y confortable. Para la próxima visita a Curaçao, Curaçao Plaza Hotel del corazón de Punta con 3 tipos de camper: Standard, Superior y Junior Suites, con Dutch Caribbean Rate 150 florín para camper para anoche, con tour impuesto incluido. Curaçao Plaza, su restaurante, está abierto todo día para breakfast, lunch y dinner. Y más lat, happy hour de 6 horas para cheto. Tour bebida na mitad de precio. Ya viernes, live band de 10 horas de anoche. Y para conferencia o fiesta, también Curaçao Plaza tiene sala disponible. Para información y reservación, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punta. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de devoción. Ya llegamos a nuestro tremendo tiempo, el tiempo de devoción, el tiempo donde vamos a leer la palabra del Dios Todopoderoso. Ya tienes tu Biblia en tu mano, si no la tienes, búscala, porque este salmo que vamos a leer hoy, el Salmo 23, el famoso Salmo 23 que mayoría ya conocemos, y este salmo hoy vamos a leer el versículo 1 que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vuelvo y repito, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos son lo que le falta una pierna? ¿Cuántos son lo que le faltan la vista, un brazo? ¿Cuántos son lo que le faltan algunas extremidades de su cuerpo? Y de toda forma, son lo que a veces más creen en el Señor y más sienten que el Señor está con ellos. ¿Cuántos no somos lo que no nos falta nada? Tenemos todo nuestro organismo completamente, y somos a veces lo que menos creemos en ese pastor que nada nos dice que nos faltará. Pero si nada nos falta, todo lo tenemos, ¿por qué cada día nosotros somos lo que vivimos confundido en el mundo? Vivimos equivocado. Pena debería darnos ver cómo alguien que le falta un pie trabaja, busca, progresa, y Dios está acompañándole. Porque Él dice que el pie es que te falta aquí en la tierra no importa, porque donde estarás no necesitarás nada, lo tendrás todo. Y su fe es más grande. ¿Por qué mi fe no puede ser grande y creer en el único pastor verdadero que me dice que nada me faltará, el simple y llano hecho, si yo borro mi cuenta nueva y empiezo de nuevo? Incluso sacrificó a su propio hijo, que se quedó sin nada por nosotros. Por nosotros. ¿Quién no levantó muertos? ¿Quién no hizo sanación? ¿Quién no hizo que ese problema que tú tienes se desaparezca? Él puede. Borra tu cuenta nueva y verás que ese pastor en verdad te confirmará. Porque una cosa sí tiene ese pastor, que Él no miente. Somos nosotros los que a veces queremos creer en la mentira del demonio. Él no miente. Y si Él te dice que nada te faltará mientras tú busques de Él, verdaderamente nada te faltará. ¡Wow! Tremendo. Gracias, Señor. Tremendo versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada nos faltará. Amén. Como a nosotros como esposo, no nos falta cuando nosotros trabajamos por la fe del Señor. Amén. Y lo logramos todo. Amén. Por eso Él nos bendice Todos y los nos días. llena cada día. Y con ese tiempo de adoración. Amén. A continuación, mi esposa le va a presentar, porque los esposos Mederhoff vienen a continuación. Sí, pero este fue de Ingrid Mederhoff con su tremendo segmento de Atrévete a creer. Tiempo de adoración. Bienvenido, hermanos y hermanas, otra vez en un segmento Atrévete a creer, donde juntos creemos a Dios por tu milagro hoy mismo. Pues estamos contentos que está en sintonía otra vez, si sea por YouTube, Facebook, donde sea que te encuentres. Gracias por todos los mensajes, todos los correos electrónicos que estamos recibiendo. Te damos gracias por eso, porque creemos que de verdad tenemos que mantener nosotros en conexión, porque de verdad Dios va a hacer algo grande. Y hoy mismo tenemos una palabra para usted que de verdad proviene de parte de Dios, y que sabemos que va a tocarte y que va a revelar algo diferente, que de verdad vas a recibir un toque especial de Dios. Así es, bienvenidos nuevamente
a este segmento Atrévete a Creer en el programa Tiempo de Adoración. Y como siempre, en el parte del segmento queremos hacer un acto simbólico donde creemos que en Proverbio 18, capítulo 18, versículo 21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, verdad, hermanos, creemos eso y por eso siempre hacemos un acto simbólico, profética, que vas a cambiar y transformar. Levantamos la palabra de Dios que representa la espada, hermanos. Siempre tenemos que mantener nuestra espada junto con nosotros porque no podemos desarmar, porque el enemigo está trabajando 24 al día para acabar y terminar, como dice en Juan 10:10, que está para robar, matar y destruir. Entonces tenemos que mantener nosotros siempre armada con nuestra espada. Entonces vamos a creer juntos, levantar a nuestra Biblia y vamos a repetir la siguiente palabra: esta es mi espada. Yo soy quien dice que yo soy. Yo puedo hacer lo que me dice que puedo hacer y mi vida nunca más será lo mismo. Hermanos, si creemos juntos esa palabra, sabemos que Dios está cambiando, sabemos que Dios te está transformando y sabemos que Dios te puede sacarte en ese desierto que te encuentras hoy mismo y levantarse en la altura como la águila para hacer algo diferente de ti. Pues, hermanos, estamos contentos porque hoy tenemos una palabra fuerte y yo sé que va a revelar algo totalmente distinto donde te encuentras. Esta palabra proviene de Génesis capítulo 41, versículo 37 hasta 44. Amén. Podemos buscar en nuestras casas, si tenemos Biblia, abrir nuestras Biblias, como mi esposo dijo, Génesis 41, versículo 37. Así es que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Hermanos, es importante para que usted que nos está viendo hoy mismo, por ese canal, por donde sea que nos está viendo y sintonizando, que entiendes que cuando leemos una parte, un segmento, un capítulo, un versículo de la Biblia, es para que tú entiendes que la historia nos está repitiendo, que donde lo que pasó en el tiempo de Moisés, recuerda, estamos leyendo del Génesis, entonces estamos hablando de más que 2000 años pasados lo que sucedió. Entonces estamos hablando de lo que pasó en esa época, está repitiendo otra vez en esta época, en el año 2000. Pues, mis hermanos, es importante para que podamos entender lo que pasó con José. Algo tremendo, que podemos ver que su propia familia vendió su propio hermano. Sus hermanos mismos vendió su hermano que fue el más pequeño, porque por celosidad y otras cuestiones. Pero aquí podemos ver que su propia familia lo vendió en esclavitud, mis hermanos. Y donde se encontró en otro país, en Egipto, donde estuvo trabajando como un esclavo por allá. Y ahí mismo fue acusado injustamente para ser un prisionero. Y de ahí podemos ver, fue vendido por su propia familia. Se sacó de ser vendido como esclavo, de esclavo para ser un prisionero injustamente condenado. Y, hermanos, hoy en día podemos leer que de todo eso paso, de todo eso desierto que se encontró José, le sacaron de ahí, Dios le sacó de ahí y le puso como el hombre de más importante en Egipto después de Faraón.
Hermanos, lo que queremos sacar de esta palabra es que en un día, mis hermanos, no en 10 meses, no en 10 años, pues si Dios quiere, en un día te puedo transformar y cambiar tu vida y sacarte de esta circunstancia donde te encuentras. Puede ser que tu familia mismo se está abandonada. Puede ser que tú te encuentres en una circunstancia difícil, por un trabajo difícil. Puede ser que te encuentras hasta mismo en el prisión. Pues mis hermanos, no importa dónde te encuentras. Importante es que tú sepas que en un día Dios te puede sacarte, cambiarte, transformarte para ser el hombre más importante. Pues estamos hablando de una promoción sobrenatural en tu vida. Y por eso tú mismo que nos estás viendo en el trabajo, en tu casa, donde sea que te encuentras, esa promoción te puede llegar hoy mismo, en este día, porque en un día Dios te puede sacarte, Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar, y eso es lo que va a suceder. Y por eso juntos creemos y atrevemos a creer que Dios va a sacarte en tu problema que te encuentras y vas a promocionarte por el siguiente promoción que está en camino. Si está en tu trabajo o donde sea que te encuentras, Dios te va a prometerte hoy mismo, va a promocionarte en algo nuevo y algo más grande que está en camino. Como podemos ver, realmente a veces tenemos que pasar como pasó José. José a sus 17 años, que fue vendido por sus hermanos por envidia, porque Dios les había mostrado a él unos sueños realmente de lo que iba a hacer, y entonces la envidia que tenían, que su padre lo quería mucho, ¿qué hicieron los hermanos? Venderlo. Y de ahí, ¿qué pasó con él? Estando en ese lugar que no era su pueblo, él estuvo encarcelado. ¿Por qué? Por no hacer caso a algo que realmente a veces vienen las tentaciones y nosotros caemos. Pero ¿qué hizo José? Se mantuvo firme, fuerte, creyendo en las promesas de Dios, porque Dios tenía promesas grandes para su vida, pero él se mantuvo fiel en eso. ¿Y qué pasó? Estando José ahí 13 años, pasó 13 años en ese Manasés, que pasó 13 años. A veces tu problema, tu circunstancia que estás pasando puede tardar años y años, pero el problema es no te des por vencido. Sigue adelante, porque así como José siguió creyendo y luchando, no dijo: Dios, yo creí en ti, salí de allá, estoy pasando todo esto porque creí en ti, creí tus promesas, y mira, tú me has abandonado. A veces te sientes que a lo mejor nadie te entiende, nadie te escucha, Dios se olvidó de ti, horas y horas, y dices: ¿dónde está la respuesta? ¿Cuándo va a venir la respuesta a mis oraciones? Pero no te olvides, hoy es tu día. En un día Dios puede cambiar todo. Un día, después de 13 años, Dios cambió todo en José. En un día Él mismo lo promocionó, lo llevó a otro nivel. Y le dio hasta una esposa, le dio un anillo que puso en su mano, era para gobernar. Él era el que podía gobernar en las finanzas de Faraón. ¿Y qué pasó? Dios lo promocionó ese día. En ese mismo día le dio esposa, le dio todo. ¿Qué pasa si en ese día, en este mismo día, Dios contesta tu oración, tu petición, y Dios te promueve a otro lugar, a otra dimensión, donde tú ni te lo imaginabas? Él nunca se imaginó que después de 13 años, ese día le había llegado. Y él tuvo 2 hijos. Esos 2 hijos, el primer hijo se llamaba Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Y eso significa que nosotros a veces el pasado lo seguimos arrastrando y cargando. Dios nos hace olvidar. Por eso tenemos que salir de ese Manasés. Dios nos hace pasar por el Manasés, pero porque nos va a llevar a otro nivel más grande. El segundo hijo se llamaba Efraín, y que significó Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Donde él pasó aflicción, donde él sufrió, ahí mismo Dios lo levantó, lo hizo gobernar, lo llevó a las alturas. Así es que hoy es tu día de tu milagro. Hoy cree que recibirás. Atrévete a creer que hoy Dios contestará tus peticiones. Amén, poderoso, hermanos. Y así mismo atrévete a creer que nosotros, conjunto con nosotros, que tu milagro hoy mismo tú lo vas a recibir. Hermanos, ahí podemos ver de un hombre que fue vendido, que fue un esclavo y fue elevado hasta un nivel diferente. Hoy es su día de promoción. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Estás seguro que lo crees? Pues hermanos, juntos te damos la gracia para estar en sintonía en este segmento Atrévete a Creer. Siempre quedamos en contacto con uno al otro por nuestro punto de contacto 5999-695-5797. Gracias por la sintonía y hasta el próximo segmento. Que Dios te bendiga y recuerda, atrévete a creer. Tiempo de adoración. Curaçao Plaza Hotel den Coração de Punda. Práctico,
econômico e confortável. Para a próxima visita na Corsol, Curaçao Plaza Hotel tem coração de Punda com 3 tipos de câmara: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para câmara para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, seu restaurante, está abrindo todo dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para cheto. Tour bebida na metade de preço. Já viernes, live band de 10 horas da noite. E para a conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de dar gracias. Dios, gracias, te damos gracias, Señor, porque borras nuestra cuenta y nos das una nueva cuenta limpia. Nos das una cuenta nueva al momento que dejaste sacrificar a tu Hijo Jesús por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Dios, de verdad. Señor, como dijiste hoy en tu palabra, nada nos faltará, Señor. Yo en esta hora te quiero agradecer, en primer lugar, Dios, por darme de verdad una cuenta nueva, Dios, adelante de tu reino, en tu trono, Dios. Esa cuenta que tú vas llenando, Señor, con tu Espíritu Santo en mi vida, Dios. Y gracias te quiero dar, Padre, por darme esa cuenta nueva, y que a través de esa cuenta nueva que tú me diste, yo podré llegar a vidas, Dios, poder llegar a casas, a corazones, Padre, y que ellos puedan ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Señor, gracias. Porque, ¿cómo no agradecerte? Porque tú me das la oportunidad, que a pesar de los pecados que hemos cometido, me das la oportunidad y nos das a cada uno de nosotros la oportunidad de iniciar de nuevo, de nosotros bautizarnos. Tú bautízate, buscas del Señor, ve y dile al Señor: te acepto en mi alma, en mi corazón. Empieza a asistir a esa iglesia que tanto te ha llamado y tanto te ha dicho: ven, visítanos, y verás que Dios tendrá esa contesta de eso que andas buscando hace tiempo. Sí, Dios, y te doy gracias en esta hora por eso. Gracias que tú harás grandes cosas. Gracias, Señor, que nada nos faltará, que cada hogar de los televidentes, Señor, tendrá en abundancia. Gracias por familias restauradas. Gracias por hijos, Señor, restaurados con sus padres. Gracias por matrimonios restaurados, oh Dios. Gracias, oh Dios, que todo plan del enemigo tú cancelarás. Gracias, Padre, que tú serás la fuente de nuestras vidas, y todo esto, Dios, te quiero agradecer, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque realmente nos bendices y nos ha dado la oportunidad de borrar y tener una nueva cuenta. Todos los días, Señor, de nuevo, Padre, tu gracia y tu misericordia llega a nuestras vidas. Y de verdad, ¿cómo no agradecerte, Dios, por lo que solo tú puedes hacer en nuestras vidas? Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque maravilloso y grande tú eres, y tú eres quien nos amas y nos da todo lo grande. Lamentablemente, una vez más tenemos que despedirnos, pero queremos invitarte una vez más a que visite nuestra página web. Visite también nuestro Facebook, Tiempo de Adoración, el tiempo del Señor, el tiempo lleno para la paz y el amor de cada uno de ustedes. Gracias, Señor Dios, porque tú nos bendices. Amén. Y gracias, Dios, como dijimos, con esta canción de Jocelyn, que vamos a cerrar el programa, Borrón y Cuenta Nueva. Te queremos bendecir en esta hora y dar, Dios, gracias por tu vida, por las cuentas nuevas que Él te dará en el nombre de Jesús. Sucedió cuando menos lo esperaba, cuando más necesitaba, tú llegaste a mí. Fue como un despertar de una horrible pesadilla, donde estaba en agonía, sin saber de ti. Entraste como el viento desatado en mí,
hicieran real. Tú llegaste así, rompiendo mis esquemas, y borrón y cuenta nueva hiciste en mí. Sin anunciarte, tú llegaste a mí, como lluvia, tierra seca. Siento paz en mi sufrir. Te adueñaste de mi vida para nunca más salir. Y tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste. Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme. Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante. Desde que llegaste solo me has amado, aunque no lo entiendo, pero es que lo siento. Tiempo de adoración.